Vamos a comenzar con un tema nuevo de esta unidad número 2 del curso de cálculo vectorial, y este tema recibe el nombre de coordenadas polares. Normalmente un sistema coordenado se representa un punto en el plano mediante un par de números llamados coordenadas. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a utilizar lo que eran las coordenadas cartesianas. Es decir, teníamos un plano cartesiano, el plano x, y, nos daban dos puntos, coordenada para x, coordenada para y, y lo graficábamos, y hasta ahí es lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, esas coordenadas clásicas son las que están dadas de la forma x, y, como aquí estás observando, pero en esta ocasión vamos a introducir un nuevo sistema de coordenadas. Este nuevo sistema de coordenadas es denominado como sistemas de coordenadas polares, el cual fue introducido por Newton. Entonces vamos a iniciar describiendo este sistema nuevo de coordenadas polares. Y para ello me voy a apoyar de esta figura que tú puedes observar en esta diapositiva. Primero se elige un punto en el plano que vamos a llamar polo. Ese punto en el plano es este que tú puedes observar aquí. Ese vendría siendo el origen de nuestro sistema, pero también es llamado como polo y se identifica por lo general con una O, como la que tú puedes observar aquí. Luego se va a dibujar un rayo, o sea, una semirrecta, que va a empezar desde el polo y va a ir dirigido hacia la derecha. Es decir, va a coincidir como si aquí tuviéramos un eje X, va a coincidir con él, solo que este se llama eje polar. Ahora, P va a ser un punto cualquiera en el plano y R va a ser la distancia que va a haber desde el punto P hasta nuestro polo, o sea, nuestro origen. Toda la distancia que hay desde el origen hasta un punto P en el plano se va a representar por R, y es esa distancia. Teta, que va a ser un ángulo que usualmente se mide en radianes, es el ángulo que se va a formar entre el eje polar y la recta OP, o sea, la recta representada aquí por R, que es la distancia. Entonces te repito, teta va a ser un ángulo que generalmente se mide en radianes, que va a estar comprendido entre el eje polar y entre la recta que va desde el punto O al punto P. Ahora, este punto P, si tú observas, tiene unos números que son sus coordenadas, y este par ordenado se representa por R, teta, y esto que está aquí, el R, teta, son las coordenadas polares del punto P. Entonces, R, teta son las coordenadas polares, pero ¿de quién? En este caso, del punto P, que es el que estamos utilizando como representación. Se usa la convención de que un ángulo, en este caso representado por teta, es positivo si se mide en el sentido contrario a las manecillas de reloj, y es negativo si se mide en sentido de las manecillas de reloj. Ahora pensemos lo siguiente: ¿qué pasaría si el punto P fuera igual a 0? Es decir, que estuviera aquí sobre el mismo polo, o sea, sobre el origen. Lo que va a implicar es que el valor de R simplemente sea 0. Esa distancia no va a existir, va a ser 0. Por lo cual, la coordenada que representaría en cualquier momento al polo va a ser cuando R sea 0, pero cualquier ángulo, sin importar cualquier ángulo. Esta sería la representación del polo para cualquier valor de teta. La única condición es que R sea igual a 0, es decir, que no exista esta distancia. Ahora, vamos a dar todo esto que acabamos de mencionar, siempre, si te das cuenta, se está tomando cuando R es igual a 0, ocurre este caso, pero esta línea, esta recta que tú estás observando, se da siempre que R sea una cantidad positiva. Entonces, ahora tu primera duda natural debería ser: ¿y qué va a pasar cuando R sea una cantidad negativa? Bueno, cuando R sea una cantidad negativa, vamos a apoyarnos de esta figura que tú puedes observar aquí. Si R es una cantidad negativa, nota que la recta ahora va a ser esta línea punteada azul. Pero si tú te das cuenta, toda la recta, si la ves de manera completa, se encuentra o atraviesa exactamente el polo. Es decir, los puntos menos R, teta y R, teta están sobre la misma recta que pasa por el origen, o también llamado como polo. Y su distancia que hay, digamos, desde el polo hacia el punto menos R, teta, y la distancia que hay desde el polo hacia el punto R, teta es la misma. Es esa misma distancia. Pero si tú te das cuenta, están en lados opuestos del polo. Es decir, este punto está en un lado opuesto que el otro punto en relación con lo que es el polo. Entonces, si R es negativa, como en este caso lo que estamos considerando, simplemente vamos a decir que la coordenada polar, por ejemplo, menos R, teta, va a estar en el cuadrante sobre el lado opuesto del polo. Es decir, si aquí está tu coordenada, fíjate que aquí está su cuadrante,
y está esta recta, pero si R sería negativa, entonces va a estar en el cuadrante opuesto al polo. Aquí está tu polo, el cuadrante opuesto sería el de acá. Si por ejemplo tu coordenada r, teta estuviera por esta parte, aquí estuviera el puntito, entonces aquí tendrías tu recta. Pero si quisieras la r negativa considerando este punto, el cuadrante opuesto sería la línea punteada que yo te estoy colocando aquí, y aquí sería al menos r, teta. Entonces simplemente fíjate cómo cuando r es negativa, simplemente está opuesto, en el cuadrante opuesto al polo, como tú estás observando en esta figura. Entonces, considerando lo siguiente, imagina que te pidieran graficar los puntos cuyas coordenadas polares están dadas por los siguientes datos. Tenemos un total de 4 incisos. Observa que para la primera coordenada te dice localiza el punto 1,5 pi cuartos. Recuerda que el primer valor es el que corresponde a r, es decir, la distancia que hay desde el origen al punto. Y en el otro sería el ángulo 5 pi cuartos. El ángulo que se forma del eje polar a la recta que va desde O, que es el polo, hacia tu punto. En este caso podemos decir que es el punto P. Si tú observas, aquí está la representación. Fíjate cómo primero estoy iniciando trazando lo que es el ángulo, 5 pi cuartos. Si tú trazas 5 pi cuartos, sería de esta manera, como tú estás observando. Recuerda que un entero de pi te da media vuelta, pero aquí es un poquito más de media vuelta porque son 5 pi cuartos, o sea, es pasadito del entero de pi. Por eso aquí es donde va a llegar. Entonces, en este punto tú vas a trazar una recta en color azul para diferenciarla. Y esta recta va a tener ¿qué dimensión? La dimensión que te indique R, en este caso una unidad. Por eso esto tiene una dimensión de una unidad y la coordenada polar sería 1,5 pi cuartos. Ahora, en la siguiente te dice, quiero que localices el punto 2,3 pi. Si tú recuerdas, una vuelta se daba de acuerdo a los radianes cuando se cumplía 2 pi. Cuando se cumple 2 pi damos toda una vuelta completa. Entonces, como aquí es 3 pi, quiere decir que di una vuelta y media, porque sería 2 pi más pi. Aquí será una vuelta más media vuelta adicional. Por eso es que si tú observas, el espiral está representando eso, se está dando una vuelta y media, y esa espiral se tomaría como 3 pi, y una vez que ya terminaste de dar esa vuelta y media, ya vas a trazar tu recta que va a representar a R. Si te das cuenta, en este caso, la recta que va a representar a R es 2 unidades, y ya lo tendríamos, y ahí está, no hay ningún problema. Entonces, ahora vamos a ver la otra representación que es 2, menos 2 pi tercios. Si tú observas aquí, la parte correspondiente a teta te lo está dando como un valor negativo. Quiere decir que en esta ocasión tú tienes que tomar la medida del ángulo en sentido de las manecillas de reloj, porque si tú observas en los primeros dos ejemplos, el sentido del ángulo se toma en sentido contrario a las manecillas de reloj, puesto que teta era positivo. Y según la convención de signos que yo te mencionaba, si es positivo va en sentido antihorario y si es negativo va en sentido horario. Como aquí es negativo, observa cómo se está tomando a partir del eje polar, se está tomando un sentido horario para representar este valor negativo que es menos 2 pi tercios. Una vez que tú ya tomaste el sentido horario, vas a trazar una pequeña recta y esta recta va a tener la dimensión que te esté indicando R. En este caso la dimensión de R es 2, entonces esta recta tiene esta dimensión y el punto es 2, menos 2 pi tercios. Ahora, en el siguiente punto, vamos ahora para un inciso D. Fíjate cómo R es negativo, pero teta es positivo. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, primero traza tu ángulo teta normal, o sea, fíjate, en sentido contrario a las manecillas del reloj porque es positivo, partiendo siempre del eje polar. Siempre que vas a trazar tu ángulo partimos del eje polar. El eje polar recuerda que es el que coincide con el eje X en el sistema de coordenadas rectangulares o en el plano cartesiano, como lo quieras llamar. Entonces trazamos el ángulo 3 pi cuartos y te das cuenta ahora en lugar de trazo aquí si quieres una línea de apoyo. Esta línea de apoyo si tú la trazaras realmente por aquí va a estar la coordenada 3,3 pi cuartos, pero tú quieres la negativa en R, no la positiva. Entonces simplemente te vas a ir al cuadrante opuesto porque si fuera positiva esta va a ser la recta que le correspondería, pero como es negativa simplemente este es el polo y en el cuadrante opuesto al polo sí que quede como una diagonal. Esta línea punteada en color azul, ese va a representar el valor de menos 3. Ese sería. Por decir algo, si... bueno, simplemente es en sentido contrario. Este es el negativo, recuérdalo. Siempre es al contrario. Trazas como si fueras a tomar un punto con una R positiva y luego ya nada más el cuadrante contrario, ese es el R negativa. Es la forma entonces de que tú puedes aprender cómo localizar un punto que está dado en coordenadas polares. Ahora, en el sistema cartesiano, o sea, en el que conoces el plano XY,
Todo punto tiene una sola representación, sin embargo, en el sistema de coordenadas polares esto no es así, ya que cada punto tiene muchas representaciones. Por ejemplo, vamos a considerar el punto con coordenadas polares que trabajamos en el inciso A, el 1,5 pi cuartos, donde E1 es R y θ es 5 pi cuartos. Entonces, si tú observas, aquí te estoy repitiendo su gráfica, su representación en el plano. Aquí está, pero nota cómo aquí en la segunda opción es exactamente, o sea, la línea en color azul está apuntando y llega al mismo punto que estás aquí representado en el plano, solo que tiene una diferente coordenada polar. ¿Por qué? Este punto, o sea, si tú ignoras por completo lo que es esta parte y quieres llegar simplemente a este punto, tú puedes hacerlo de esta forma. Primero a θ, a partir del eje polar le doy 5 pi cuartos y luego trazo la longitud de 1. Y automáticamente de esa forma tú ya llegaste a este punto. Pero no es la única forma de llegar a ese punto en el plano. Este es un punto cualquiera en el plano. Otra manera sería que tú partieras del eje polar y midieras el ángulo en sentido horario, o sea, negativo, y ya das la dimensión de 1. Y fíjate cómo otra representación o otra coordenada polar de este mismo punto es 1,-3 pi cuartos. Pero llegas al mismo punto. Diferente coordenada polar, pero llegas al mismo punto. O inclusive, en lugar de solo dar una pequeña vuelta, pasadito de una vuelta, puedes dar de media vuelta, puedes dar más de una vuelta. Por ejemplo, 13 pi cuartos. 13 pi cuartos estás dando más de una vuelta en esta ocasión. Entonces, como estás dando más de una vuelta, o sea, un poquito más de una vuelta, fíjate cómo aún así el R se mantiene, pero pues llegué al mismo punto, pero di más de una vuelta sobre todo este polo. Otra forma de representar ese mismo punto es que tú tomaras a R como negativo, es decir, lo que pasó en el ejemplo pasado, tomas primero la lectura de un ángulo en sentido horario, que en este caso sería pi cuartos, perdón, en sentido antihorario para que sea positivo, y sería pi cuartos, y este punto que está aquí tú podrías decir que es 1, pi cuartos, y no hay problema, pero para llegar a este punto, que es el que nosotros queremos, simplemente sería tomar el negativo de R, porque recuerda que es el sentido contrario al polo, o sea, el lado opuesto, en este caso sería esta línea punteada de tal forma que se forme la diagonal, y diferente coordenada polar, pero el mismo punto en el plano. Por eso es que aquí se dice que en el sistema de coordenadas polares, cada punto que tú observes en el plano puede tener muchas representaciones por todo esto que te acabo de mencionar. Ahora, para hablar ya de manera general, lo que hemos hecho, debido a, como te había dicho, una vuelta completa en sentido contrario a las manecillas de reloj, está dado por el ángulo 2pi. Entonces, cualquier par de coordenadas rectangulares, como el que tú estás observando aquí, cualquier punto representado por estas coordenadas polares, se puede representar también de manera general como lo que tú estás observando aquí. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, en este punto es r, θ más 2nπ. Imagínate que solo tuvieras r, θ. Si tuvieras r, θ, aquí puedes representar este punto. Y ahí está, ese sería r, θ. Pero como tú observaste en la tercera representación, le puedes dar si quieres otra vuelta. No importa, le das una vuelta. Entonces aquí está sumándole más 2nπ, porque aquí te está dando a entender cuántas vueltas quieres que le dé para llegar a ese punto. Bueno, yo quiero que le des, por ejemplo, una vuelta. Entonces aquí sería r, θ más 2 por 1, para decir una vuelta, por pi. Entonces la coordenada sería r, θ más 2pi. Aquí estás diciendo que le vas a dar una vuelta. Por ejemplo, en este mismo que tú habías observado aquí, la coordenada aquí era 1,5 pi cuartos. Entonces para llegar a ese punto era 1,5 pi cuartos. Pero yo aquí quiero que le des otra vuelta, o sea, que des otra vuelta y ya te detengas en ese punto. Entonces R se mantiene, pero el que cambia va a ser θ. En este caso tu θ es 5 pi cuartos, aquí sería entonces 5 pi cuartos, pero le vas a sumar 2pi porque quieres que dé una vuelta adicional. Y si tú observas, 2pi en términos de cuartos equivaldría a 8 cuartos de pi. 8 cuartos de pi más 5 cuartos de pi, 13 cuartos de pi. Con esto estás dando a entender que vas a llegar al mismo punto, pero le voy a dar otra vuelta más porque así lo quiero. Y si tú observas, en la representación gráfica del anterior, yo aquí te había dado la coordenada 1,13 pi cuartos y te había dicho, llego al mismo punto, solo que le di una vuelta más. Entonces podemos hablar que de manera general, esta es una forma de representar a la coordenada, a un punto con coordenadas polares. Simplemente si tú no quieres que dé una vuelta de más, pues a n dale el valor de 0 y sería 2 por 0 pi 0 y nada más te quedaría con la coordenada r, θ, que es la que tienes originalmente. Y la variación para esta parte es que tú puedes observar que si ahora R es negativa, representado de manera general, es de esta forma. Es muy similar al anterior, solo que aquí observa que el que acompaña a pi no solamente es 2n, sino 2n más 1. ¿Por qué se le agrega el más 1? Bueno, si tú observas, en este caso, en el último ejemplo, cuando tú vas a trazar lo que es
una R negativa, te dije que primero lo trazaras normal como si fuera el R positiva y luego el coma pi cuartos. Y ya luego le sacaras el lado opuesto al polo en el cuadrante opuesto y trazaras tu línea para quedar a la diagonal y ese era el punto con la coordenada R negativa. Pero si tú observas al formar esta diagonal, toda esta parte que estoy representando aquí es media vuelta. Y media vuelta, ¿cómo se representa? Con pi, porque una vuelta es 2pi. Es por eso que para las R's negativas, para que tú puedas decir que le vas a dar una vuelta adicional, todavía tienes que sumarle más un 1, que sería esta media vuelta adicional para que pueda calcularse o encontrarse el R negativo. Entonces, esta es una forma general de representar esos datos. Aunque si todavía no te queda del todo claro, basta con que hayas entendido esta parte de cómo graficar un punto en un sistema de coordenadas polares y que además entiendas que un punto en un plano de coordenadas polares puede tener muchas representaciones como aquí estás observando. Quizás ahora te preguntes si es posible que pueda, digamos, cambiar de un sistema de coordenadas a otro. Si tengo cartesianas, que son las del plano cartesiano, ir a polares o al revés. Si tengo polares, ir a cartesianas, sí se puede. Y para ello vamos a apoyarnos otra vez de lo que es esa representación que tú estás observando, donde puedes ver el eje polar, la distancia R, que es la que está desde el polo hacia tu punto en el plano, y nuestro ángulo θ. Si lo observas con más detalle, realmente da la forma a un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos que de un triángulo rectángulo existen relaciones trigonométricas. ¿Qué relaciones trigonométricas? Bueno, tenemos la relación trigonométrica, que en este caso sería seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de θ, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces imagínate, este punto que está en el plano, tú quieres que tener tanto la representación en polares, que es R, θ, y la representación en cartesianas, que es el clásico que conocemos, X, Y. ¿Cómo voy a sacar una formulita que me pueda mandar la coordenada de un sistema a otro? Bueno, simplemente observa que en el seno de θ, vamos a ponerlo aquí, el cateto opuesto viene siendo Y, porque tú cuando graficas un punto en el plano cartesiano de manera común, primero localizas la coordenada en X y luego la coordenada Y y simplemente subes. Y donde acabas, ahí pones tu puntito. Es por eso que esta distancia la conocemos como X y esta distancia como Y. Es decir, que aquí el cateto opuesto sería Y sobre la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, si tú observas, la hipotenusa la forma la distancia R, que es la distancia que hay desde el polo al punto en el plano de sistemas con coordenadas polares. Entonces, hipotenusa sería R. Si despejas a Y es igual al seno de θ por R. Vamos a poner aquí por R. Ahora, lo mismo ocurre si ocupas al coseno. Si ocupas coseno de θ, fíjate que tu cateto adyacente va a ser X y tu hipotenusa sigue siendo R. Entonces, X va a ser igual a R por el coseno de θ, de esta forma. Y a pesar de que esto solo fue definido en este cuadrante, cuando R, digamos, es positiva y θ está comprendido entre 0 y pi medios, porque recuerda que aquí es 0 y aquí es pi medios, funciona para cualquier valor de R y θ, esta conversión. Entonces, si tú tienes estas formulitas, ¿de qué te van a ayudar? Bueno, que si tú tienes los valores de R y θ, puedes convertirlos en X. Si tienes los valores de R y θ, puedes pasarlos a Y. Es decir, voy a pasar de polares a rectangulares, polares a rectangulares. Te digo aquí, rectangulares y cartesianas son lo mismo. Así que si a veces te digo polares a rectangulares o polares a cartesianas, me refiero exactamente a lo mismo. Estos resultados te los resumo a continuación en esta tablita que tú vas a observar, que la vamos a llamar fórmulas para la transformación o cambio de coordenadas. La número 1 te sirve cuando tú dispones de una coordenada en polares y la quieres convertir a cartesianas o rectangulares, como las quieras llamar. Porque fíjate que al tener el valor de R y θ, los reemplazas aquí y te va a dar el valor de X. Lo mismo ocurre aquí, te da el valor de Y. Ahora, ¿y la segunda opción para qué es? Bueno, puede que tú tengas la coordenada en un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, como lo quieras llamar, y quieres llevarlo a una de polares. Pues simplemente vas a ocupar esta formulita que estás observando aquí. La primera se obtiene en base de que la relación trigonométrica de que la tangente de θ se puede ver como el cateto opuesto sobre el adyacente. De aquí se puede obtener eso. Y la otra se ocupa de lo que es el teorema de Pitágoras, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y así podemos basarnos en este triángulo y obtener esa formulita. Entonces ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo donde apliquemos esto de la transformación o cambio de coordenadas. Y aquí te tengo lo que es tu ejemplo. En este caso dice, convierta los puntos 2, pi tercios, raíz de 3, pi sextos de coordenadas polares a cartesianas. Recuerda, cartesianas y rectangulares son lo mismo. Obviamente, aunque no te dijera que son coordenadas polares, lo puedes deducir por el pi tercios y el pi sextos, que son los valores de θ. Entonces,
vamos a recordar las formulitas. Si tú quieres en este caso pasar de polares a cartesianas, vas a ocupar la primera opción. La primera opción te dice que x es igual al valor de r por el coseno de teta y que y es igual al valor de r por el seno de teta. Entonces tendríamos x es igual r, el valor de r, ¿cuál es? Bueno, aquí te dan 2 puntos. Quiero que pases primero este punto y luego el otro. Para el primer punto, el valor de r, recuerda que es el primero y el de teta es el segundo. Por eso va a quedar aquí 2 por coseno de pi tercios. Y el valor de y va a ser igual a 2 por seno de pi tercios. Ahora, vas a tomar tu calculadora y vas a introducir estos valores con la observación de que como te estás manejando a pi, tu calculadora debe estar en radianes. Entonces, cuando tú pongas 2 por coseno de pi tercios, te va a dar que es igual a 1. Y cuando tú pongas 2 por el seno de pi tercios, te va a dar raíz de 3. Eso quiere decir que para el punto, digamos, era polares, era el punto 2, pi tercios. En rectangulares o cartesianas, vamos a poner aquí cartesianas, el punto es 1, raíz de 3. Y ahí está. Ahora, para el segundo punto, digamos, las polares son raíz de 3, pi sextos. Ahora tú quieres las cartesianas. Vamos a poner aquí cartesianas. Para las cartesianas vamos a ocupar otra vez x es igual, solo que aquí r vale raíz de 3 por coseno de pi sextos. Y luego y es igual a la raíz de 3 por el seno de pi sextos. De esta forma. Entonces vamos a introducir eso a nuestra calculadora. Raíz de 3 por coseno de pi sextos. Y eso te va a quedar como 3 medios. Aquí está, 3 medios. Lo ponemos. Recuerda, en radianes tu calculadora. Ahora, en la siguiente simplemente cambiamos al coseno por el seno y nos queda raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí el punto en cartesiana sería 3 medios, raíz de 3 sobre 2. Y listo, hemos terminado. Ahora, sin en cambio, observa cómo nos está pidiendo en el segundo inciso donde dice representa el punto de coordenadas cartesianas. Quiere que ahora, dadas unas cartesianas, nosotros las vamos a convertir a polares. Eso es lo que nos está pidiendo el segundo punto de este ejercicio. Ahora va a ser al revés. Entonces, como va a ser al revés y ahora dispongo de las cartesianas y quiero llevarlas a polares, vamos a ocupar la de tangente de teta, que era igual a y sobre x, y la de r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Esa es la que voy a ocupar ahora. Entonces, como esa es la que yo voy a ocupar, vamos simplemente a pasar con el primer punto, que es menos 1,1, para el punto menos 1,1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, simplemente vamos a dar aquí tangente de teta. Y vale 1 positivo, x vale menos 1. Entonces va a quedar tangente de teta es igual a menos 1. Y teta, al despejarlo con la inversa de la tangente, que es arco tangente de menos 1. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a introducir arco tangente de menos 1. Y eso me va a dar menos pi cuartos. Entonces teta es igual a menos pi cuartos. Ahora vamos a encontrar a r. R cuadrada va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. X vale menos 1, pues al cuadrado es 1, y al cuadrado vale 1, al cuadrado es 1. Entonces, r cuadrada es igual a 2. Ahora, para quitar el cuadrado aplicamos una raíz, pero aquí tú te puedes preguntar, ajá, cuando quito una raíz ponemos más menos, ¿por qué solo está poniendo el más? Es por lo siguiente, imagínate que tienes un plano cartesiano, como el que vamos a dibujar a continuación. Y vamos a localizar tu punto, que era 1 menos 1,1. Menos 1 en x, luego 1 en y. Entonces va a estar por aquí, vamos a pensar. Este es el punto menos 1,1. Perdón, bueno, sí, ese era el punto menos 1,1. Ahora, el punto menos 1,1, vamos a ver con cuál está o con cuál se beneficia. Bueno, aquí si tú observas, esta parte, tú dijiste que teta era menos pi cuartos. Bueno, si teta es menos pi cuartos, quiere decir que se está midiendo desde el eje polar en esta dirección. Y aquí sería menos pi cuartos. Entonces aquí es donde tú tendrías que trazar tu pequeña diagonal, si estuvieras graficando a r como positiva. Entonces aquí va a ser aquí. Entonces, pongo acá esta parte. Y aquí está la r que yo trazaría comúnmente. Y este punto vamos a pensar que sería en r la dimensión de raíz de 2 positiva, menos pi cuartos.
Pero como estás representando al punto de coordenadas cartesianas, este punto que puse en azul no te interesaba realmente. El punto que te interesaba es aquel que coincidiera con esta parte. Entonces, para que coincida con esta parte y tú te puedas quedar con este mismo ángulo, si te das cuenta sería una diagonal o una recta opuesta al polo. Es decir, que entonces para que coincida este punto en coordenadas polares debemos tomar a R como negativa. ¿Sí? Menos raíz de 2, menos pi cuartos. Y entonces aquí cuando tú hagas la elección del signo, simplemente pones el que tú recuerdes aquí, que en este caso sería el menos de la raíz y no el más. Aquí no necesitaríamos el más, solo el menos. Te repito por si no lo entendiste. Primero traza tu ángulo que tú dijiste que es menos pi cuartos. Aquí está. Trazas tu recta, como si trazaras la dimensión. En este caso, si tú no sabes cuál es, si raíz de 2 o menos raíz de 2, traza la positiva, que sería raíz de 2 menos pi cuartos. Pero si te das cuenta, no coincidió con el punto que tú querías en las cartesianas, porque ya lo habías graficado. Tú quieres uno que coincida con esta parte, es decir, que sería esta recta en color negro. Y para que tú hagas una recta en el cuadrante opuesto a la recta que tú tienes, el cuadrante opuesto sería este que está aquí en diagonal. Y esta recta se genera simplemente cambiándole signo a R, o sea, R pasó a ser negativo. Eso quiere decir que aquí la polar va a ser menos raíz de 2, menos pi cuartos. Hay que cuidar de cómo va a quedar nuestra coordenada polar. Ahora, fíjate, para el otro punto es menos 1, 1, menos 1. Entonces, para el otro punto que es 1, menos 1, vamos a trazar este otro plano para que lo podamos graficar y así veamos cuál es el que nos conviene. Voy a dividir primero esto. Para que no se revuelvan nuestros procedimientos. Bueno, entonces para el punto menos 1, menos 1, que es el siguiente que me pide el ejercicio, entonces el punto va a ser por acá. Este es 1 positivo en X, pero menos 1 en Y. Ahí está el punto. Bueno, entonces vamos a ocupar nuestras formulitas. Primero, tangente de teta. Tangente de teta es igual a Y sobre X. En este caso, entonces, teta va a ser igual al arcotangente de Y sobre X. Pero en este caso, como el punto es 1, menos 1, Y es 1 y X es menos 1. Entonces aquí va a ser menos 1, 1, que como otra vez va a ser arcotangente de menos 1, quiere decir que teta otra vez va a ser igual a menos pi cuartos. Ahí no hay problema. Entonces, cuando tú hagas la de r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, como x es 1 y y es menos 1, cuando se elevan al cuadrado ambas va a quedar otra vez 1 positivo más 1 positivo, es decir, r cuadrada es igual a 2. Ahora, cuando tú quites el cuadrado de r, vas a aplicar más menos raíz de 2, pero ¿cómo saber con qué signo quedarme? Traza tu ángulo primero, otra vez vamos a trazar la línea como hicimos hace rato para ver con cuál coincide. Más o menos así va a quedar. Ahí está mi línea en azul. Y esta sería la que va a formar el ángulo menos pi cuartos. Recuerda que es en sentido horario cuando es negativo. Y esta dimensión va a tener raíz de 2 positiva, porque es en la dirección que tú vas, raíz de 2 positiva. Y si te das cuenta, al escoger la raíz de 2 positiva y el ángulo menos pi cuartos, sí coincido con el punto que yo deseaba aquí. Así que en este caso, el punto deseado es el positivo y no el negativo. En el otro escogimos el negativo porque tuvimos que hacer un cambio para coincidir con el punto. Así que la coordenada polar que representa este punto en el plano cartesiano simplemente es más raíz de 2, menos pi cuartos. Y ahí lo tienes. Hay que cuidar esos detallitos, que coincidir con el punto que está en el sistema de coordenadas cartesianas o plano cartesiano. Solamente hay que preocuparnos para las polares, porque como te había dicho, en las polares un punto en el plano puede tener diferentes representaciones. Y ahí lo tienes. Entonces con finalizamos este video.